Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la Cátedra Sistemas de Representación número 3, a cargo de las profesoras Carbonari y Di Pirro. En virtud de la pandemia de coronavirus, hoy comenzaremos con nuestras clases virtuales, realizando el trabajo práctico número 1, cada uno desde su casa. El trabajo práctico del día de hoy se referirá exclusivamente a la utilización de dos sistemas de representación. Por una parte, el sistema Monge o diédrico ortogonal, y por otra parte, las perspectivas axonométricas. En nuestro caso, utilizaremos a lo largo de todo el curso las perspectivas axonométricas isométricas. En el caso de las perspectivas axonométricas, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a trabajar con un sistema de referencia que se denomina triedro trirrectángulo, tres planos unidos entre sí en la realidad a partir de ángulos de 90 grados. Del mismo modo que pasa en el ángulo de una de las habitaciones, un piso y dos paredes laterales que van a contener el volumen que nosotros queremos dibujar. Cuando ese sistema, ese triedro trirrectángulo se traslada al papel, el dibujo que se obtiene es el que aparece acá en la imagen. Tres ejes, que serían las aristas de la habitación, Z las alturas, X e Y, ancho y profundidad, unidas en un punto, en un vértice, y separados entre sí por ángulos similares de 120 grados. Esto sucede porque estamos trabajando con perspectiva axonométrica isométrica. El plano gris corresponde al plano de dibujo, es decir, nosotros sobre ese dibujo vamos a dibujar el objeto que vamos a trabajar. Y por otro lado, los planos están organizados, están subdivididos en módulos en altura, en ancho y en alto. De ahí la grilla que aparece dibujada. ¿Cómo vamos a proceder para la construcción de la perspectiva axonométrica isométrica? Inicialmente vamos a pegar la hoja de papel blanco de 35 por 50 sobre el tablero. Para ello, vamos a presentar la hoja sobre el tablero, haciendo coincidir la arista superior de la hoja con la regla paralela o el paralelógrafo. Luego procederemos a pegar los 4 vértices con la utilización de cinta de enmascarar o cinta de papel. Finalmente decidiremos en qué lugar de la hoja, de acuerdo a la ficha, va ubicada la perspectiva. Y utilizando la escuadra de 30 a 60 grados, nos ayudaremos para marcar los tres ejes. El eje Z de las alturas siempre vertical y los ejes X e Y de los anchos y de las profundidades con el auxilio de la escuadra. En esta imagen vemos un proceso. Partimos del triedro trirrectángulo del que hablábamos al principio, dibujado en las dos dimensiones, con los tres ejes, los ángulos iguales y la grilla de base de cada una de las caras. En una segunda imagen vemos el cubo, este cubo donde las líneas verticales van a ser paralelas al eje Z, las líneas o las aristas de los otros sentidos van a ser también, si son paralelas en la realidad, paralelas en el dibujo. Un tercer caso donde aparece un cubo al que se le ha sustraído uno de los ángulos, y un cuarto ejemplo, un cuarto dibujo, donde se ha hecho abstracción de todo el procedimiento y se ha utilizado un grisado dando una idea de sombra. Un proceso parecido al que ustedes van a tener que hacer, igualmente nosotras les aconsejamos que dejen todo el proceso de construcción. Ustedes van a trabajar en lápiz, pero todo el proceso tiene que quedar con una línea suave también en el dibujo. Esto les facilitará a ustedes las correcciones y a los docentes entender cuál es el proceso de construcción. Y ahora nos vamos a referir al sistema Monge o diédrico ortogonal. A diferencia de la perspectiva axonométrica isométrica, que representaba a través de una única imagen todo el volumen, tenemos en este caso en el sistema Monge más de una imagen para poder entender al volumen sobre el que estamos trabajando. En el primer dibujo tenemos un cuadrado correspondiente a la vista aérea y un cuadrado correspondiente a la vista frontal. Podemos suponer que esto es producto de estar representando en sistema Monge un cubo. En el segundo caso, ese cubo
aparece en la vista aérea, es decir, visto desde arriba, girado con respecto a lo que, si bien no hablamos, podemos decir es la línea de tierra, la línea de apoyo. Al estar girado, la imagen de la vista frontal también se va a modificar y vamos a tener líneas que se ven, líneas que no se ven, y las que no se ven empiezan a aparecer con trazo discontinuo. En el tercer dibujo, en la tercera imagen, el cuadrado en la vista aérea se desplaza y da lugar a la participación de un cuadradito más pequeño, que, como se ve en la vista frontal, empieza a estar por detrás del cuadrado mayor. Entonces acá empezamos a tener una composición de volúmenes. En la ficha número 1 de trabajos prácticos, ustedes encontrarán todos los datos referidos al mismo, es decir, tema, objetivos y demás. Y por otro lado verán cómo tienen que disponer los dibujos en la hoja. Fíjense que la hoja se ubica de manera paisada, es decir, horizontal, con el sector de rótulo en la zona derecha. Dos cuestiones que me parece importante destacar. Por una parte, que vamos a trabajar en escala 1 en 1, es decir, una escala natural, una escala real, donde dice 2 se refiere a 2 centímetros, es decir, que la modulación va a ser de 2 por 2 centímetros en los tres ejes. Y también para el sistema Monge o diédrico ortogonal. Y por otro lado, fíjense ustedes cómo se destaca una vez dibujado el volumen, es decir, el conjunto volumétrico sobre el que están trabajando, en relación a la grilla. Lo que les decía en imágenes anteriores, la grilla tiene que quedar suave en un segundo plano. Y acá les presento el rótulo. El rótulo es el elemento que nos permite identificar la materia, identificar el trabajo práctico, a ustedes como estudiantes, al docente y al tema que estamos trabajando. Es una faja de 2 centímetros de altura que va a extenderse a lo largo de toda la hoja, con excepción de los del centímetro que sirve de borde, de marco a la hoja, y que por ahora les vamos a pedir que solamente definan las líneas divisorias. No es necesario ponerle las letras todavía. Bueno, espero haber sido clara. Nos mantendremos en contacto por nuestras redes, el blog, Facebook o Instagram. Les recuerdo que esto es un verdadero desafío, tanto para ustedes como para nosotros. Y bueno, y les recuerdo que aquí estamos para lo que necesiten. Chao, buen trabajo.